Bienvenidos todos un día más a nuestro programa El Abismo de Helm. En esta ocasión, traemos un par de temas que han dado mucho que hablar en las últimas semanas. Esto es el caso de GameStop y lo que sucedió con los usuarios que se organizaban a través del foro de Reddit. Y por otra parte también la huida de los youtubers españoles a Andorra, ¿no? Para pagar menos impuestos, que están ambas cosas dando mucho que hablar. Y me gustaría que nos contaras un poco, Dani, qué es lo que ha pasado y sobre todo cómo lo podemos analizar y cómo podemos entenderlo desde nuestra perspectiva eh, de filosofía política y libertaria. Bueno, una forma con lo que se puede utilizar un mecanismo que tiene la teoría austrolibertaria es lo que se puede poner como ejemplo sería lo de la teoría libertaria de clases. En parte se puede decir, los austrolibertarios estamos a favor de la lucha de clases. Que es una cosa que puede sorprender a alguna gente que no esté muy familiarizada con este conjunto de ideas, porque la lucha de clases normalmente se suele asociar con la obra teórica de Karl Marx, pero el propio Marx reconocía que él había sido influido de una forma muy importante por las obras de muchos economistas burgueses que hablaban también de la lucha de clases y de la división de sociedad en clases. Entonces, la diferencia que hay básicamente es cómo se identifican las clases. Para la teoría austríaca, la teoría libertaria o la teoría austrolibertaria de clases, el elemento principal que determina cómo se configuran la existencia de por lo menos dos clases antagónicas es el acceso a los medios de coerción política. Sin embargo, para Marx era la relación que había con la propiedad de los medios de producción. Entonces, para Marx también era muy importante la idea de la teoría del valor trabajo, la teoría del valor basada en el número de horas de trabajo socialmente necesario que era para la producción de un producto y que ese era el mecanismo a través del cual los capitalistas les robaban una parte del fruto de su trabajo a los obreros. Sin embargo, los autores anteriores y luego también posteriores, autores desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, donde Rothbard y otros autores como Ralph Raico y Leonard Lillo recuperan esta teoría de clases, pues estos autores, algunos liberales, otros libertarios, realmente hay una gran diversidad de familias de teóricos que utilizan estos conceptos, pues establecen la diferencia no en relación con la propiedad de los medios de producción, sino con el aparato estatal. Es decir, tú tienes el aparato estatal y el aparato estatal puede utilizar la fuerza y la violencia y la regulación y las leyes para dar privilegios o para imponer impuestos y quitarle una parte de su producto a la gente que lo obtuvo de una manera legítima. Y entonces, al tener esta capacidad, pues establecen relaciones de clase antagónicas. Aquellos que tienen privilegios y que obtienen recursos a través del acceso al aparato coercitivo del Estado, tienen una ventaja y dependen parasitariamente de las partes o de las capas productivas de la sociedad. Entonces, los intereses son necesariamente antagónicos porque la clase política, o la clase, no tiene que ser exactamente clase política, también pueden ser, por ejemplo, grandes empresas normalmente que tienen privilegios otorgados por los reguladores estatales, o pueden ser también, por ejemplo, intelectuales que obtienen determinados puestos de prestigio, o también recursos económicos a través de la legitimación ideológica del aparato estatal, pues estas personas o este grupo de personas están en una situación de sus intereses son contrapuestos a los de las clases productivas, puesto que obtienen sus ingresos y sus recursos de una forma parasitaria. Entonces, esto es muy importante para entender también el funcionamiento de los sistemas políticos,
porque hay una situación de dominación en la que unos dominan a través de la fuerza y también luego de la manipulación y del establecimiento de legitimación ideológica, pues unos dominan sobre otros. Y una de las cosas que se suelen hacer o se suelen utilizar para evitar que exista lo que también se llamaría como conciencia de clases. Es decir, si tú tienes conciencia de clases, sabes que el que está en situación de dominación, pues tiene unos intereses diferentes a los que tú tienes. Entonces sabes que las medidas que está adoptando no son medidas que están directamente o principalmente orientadas hacia favorecer tus perspectivas vitales o tu progreso o lo que sea. Entonces, una cosa muy importante es intentar utilizar elementos legitimadores tanto económicos como teóricos, para intentar convencer a la población de que las medidas se están adoptando por tu bien. Una de las cosas, por ejemplo, que se suelen utilizar es lo de la dependencia. Es decir, por ejemplo, Robert Greene, las 48 leyes del poder, la ley número 11, dice que si tú quieres tener poder tienes que intentar conseguir siempre que la gente sea dependiente de ti, que esté en una situación de dependencia. Porque cuando está en una situación de dependencia, entonces tiende a darte aquello que tú quieres de una forma voluntaria, sin necesidad de utilizar la violencia o la fuerza. Entonces, si eres capaz de situar a la gente dependiente de ti, tienes una posición de poder muchísimo más asegurada. Y, por ejemplo, en los orígenes del estado de bienestar, por ejemplo, en la Alemania de Bismarck, el propio Bismarck reconocía que muchas de las medidas que luego serían características en el origen del estado de bienestar, como por ejemplo la creación de pensiones públicas, en una carta que él tiene, pues reconoce directamente que esas medidas, ese establecimiento de pensiones públicas, están hechas con la intención de hacer que los trabajadores sean más obedientes y dependientes del Estado, porque tienen un recurso, entonces estarán dependientes de un cheque o de una paga, y entonces eso es como una clase cautiva que depende de estos ingresos estatales, y es muchísimo más fácil entonces que hagan revueltas o que acepten las medidas, y básicamente todas o la mayor parte de las medidas del estado de bienestar, una de sus principales funciones es hacer a las personas dependientes del aparato estatal. De hecho, hay una ley, en España hay una ley que utiliza el propio nombre, que es la ley de dependencia, aunque se refiere a otro tipo de cosas, porque se refiere a aquellos que no pueden valerse por sí mismos. La ley representa muy bien simbólicamente qué es lo que es, que la gente sea dependiente del aparato coercitivo del Estado. Y al hacer esto también se busca y también se emplea otra de las cosas clásicas para limitar la posibilidad de desobediencia, de revueltas o para aumentar el poder y el control social sobre la población, que es la técnica del divide et impera, o sea, del divide y gobierna, que es una cosa que hay muchos autores que siempre dicen que es una característica de los sistemas imperiales o imperialistas. Por ejemplo, era algo que hacían los romanos con las distintas provincias que estaban bajo su dominio, y es algo que también se suele achacar o que se suele decir que utilizaron, por ejemplo, los británicos para dominar la India, porque al tener distintas... la idea es que tú, el que quiere tener el control o el poder, o en este caso si es el aparato estatal, tiene que situarse como una especie de árbitro imparcial que arbitra entre los conflictos de distintas clases sociales o grupos diversos en la sociedad. Entonces promueve las divisiones sociales y promueve los conflictos entre esas partes diferentes en la sociedad, para que la única forma que tengan de resolverlo sea acudiendo al arbitraje estatal. Entonces siempre está introduciendo los estados, y sobre todo los estados modernos. Ahora se puede ver cómo están introduciendo nuevas cuestiones siempre que tienden a dividir a la sociedad y tienden a ser cuestiones emocionales, además, o cuestiones relacionadas con la identidad en los últimos tiempos, como la teoría crítica de la raza o las cuestiones de género.
para mantener a población enfrentada unos contra otros y para poder situarse como un árbitro que resuelva los conflictos. Hay un estudio curioso que se puede relacionar con esto, que es de Clive Bovey, que tiene un libro que se llama Corporate Psychopaths, que estudia el funcionamiento de los psicópatas en las grandes empresas o organizaciones. Los psicópatas que suelen caracterizarse por una gran falta de empatía, falta de remordimiento, no tienen problemas en causarle daño. En este caso no serían criminales, es decir, no harían exactamente asesinatos o cosas parecidas, pero no tienen problema en causar daño y causar conflictos. Y de hecho se aprovechan de causar conflictos, porque cuanto más causan conflictos y problemas entre los distintos miembros, sobre todo si son trabajadores que están por debajo, ellos pueden manipularlos con más facilidad, porque normalmente al causar conflictos y tensiones y problemas, la gente reacciona de una forma emotiva y eso también tiende a provocar confusión y a desgastarlos, mientras que estos psicópatas corporativos pues se mantienen de una forma más o menos racional y entonces eso lo utilizan para obtener posiciones de privilegio y posiciones de poder. Bueno, pues en este caso, independientemente luego de que haya cuestiones psicológicas o no, el rollo es que la cuestión es que las medidas estatales o funcionan de una forma parecida. Es decir, adopta medidas que dividen a la población en distintos grupos que parecen que están enfrentados entre ellos. Esas cuestiones tienden a ser muy emocionales y tienden a dejar a la población también en una situación de confusión y los representantes del aparato estatal se aprovechan de eso para poder adoptar medidas de una forma más sencilla, para tener más controlada la población. Una cuestión también paradójica es que cuanto mayor sea la fragmentación política, se tiende a conseguir o existe la posibilidad de que se consiga una mayor unidad, por ejemplo, cultural. Porque si tú tienes una mayor fragmentación política, puedes tener comunidades más pequeñas, más homogéneas culturalmente. Sin embargo, si tienes una gran y tiendes a, por ejemplo, en la Edad Media se utilizaba un idioma, cada uno existía multitud de idiomas, pero luego se utilizaba un único idioma, el latín, como una lengua franca que se llama una lengua de cultura general. Y eso apareció de una forma espontánea, no fue una forma dirigida ni impuesta desde un centro de poder político. Entonces, y lo mismo pasaba, por ejemplo, con el dinero, que se utilizaba, por ejemplo, el oro, independientemente de cuál fuera el terreno político. Entonces, pasa de forma paradójica, como Bastos lo expresa de esa forma, que la unidad conduce a la fragmentación y la fragmentación a la unidad. Entonces, al situar, o por ejemplo, Chandras Kukatas explica cómo el Estado muchas veces produce de forma artificial problemas del dilema del prisionero. El dilema del prisionero es una situación en la que dos individuos autorracionales no llegan a ponerse de acuerdo porque parece que es racionalmente para ellos operar de una forma que luego colectivamente supone un perjuicio para ambos. Y Chandran Kukatas dice que estas situaciones, que normalmente se utilizan para justificar la necesidad del Estado, sin embargo, son creadas de forma artificial por el Estado. Por ejemplo, en Australia dice que había muchos grupos étnicos en el Liberal Arquipélago. Dice que había muchos grupos étnicos y diversos grupos sociales que eran capaces de conseguir una cooperación condicional que aparecía de una forma más o menos espontánea hasta que los órganos políticos deciden que van a intervenir en lo que antes se resolvía de esa forma más o menos no conflictiva y entonces como solo se va a otorgar, el Estado va a ser el que otorgue las recompensas y los premios, entonces sí que se produce una situación del dilema del prisionero porque no hay incentivos para cooperar, sino que hay incentivos para que el Estado o los representantes políticos adopten una decisión que te va a beneficiar a ti, en vez de adoptar una decisión que beneficiará a otro distinto. Entonces, por lo tanto, esto siempre se ve claramente que hay esta situación de conflicto de clases. Y me parece que esto es algo que se puede utilizar para comprender, por ejemplo, lo que ocurrió en parte, pero hay muchas otras cosas, pero en parte se puede utilizar para comprender lo que ocurrió con los casos esos que tú comentabas.
Pues entendiendo ahora cómo desde la perspectiva libertaria podemos analizar este tipo de casos, vamos a intentar entender más estos dos casos en cuestión de los que hablamos. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de qué se trató bien esto de Reddit? ¿Por qué afectó tanto a las acciones de GameStop? ¿Y cuál era la intención de esta gente que se organizó? ¿Cuál era el fin? ¿Y por qué al final es un ejemplo de la lucha de clases desde desde la teoría libertaria? Lo que ocurrió con GameStop es una compañía que el principal negocio que tenía era el de estar relacionado con videojuegos, pero con videojuegos físicos. Era una compañía parecida, como por ejemplo, como si fuese las antiguas tiendas de vídeos donde puedes alquilar o comprar videojuegos. Y entonces, entre otras cosas, ahora mucha gente descarga los videojuegos y entonces los videojuegos físicos pues tienden a tener menos importancia de la que tenían antes. Y luego además por las cuarentenas y los encierros por la pandemia, pues había determinados inversores que pensaban, y no es que sea absurdo, es una cosa que tiene bastante sentido, pensar que esta compañía pues que estaba sobrevalorada, es decir, que en el futuro el valor de esta compañía que iba a bajar. Entonces, algunos de estos fondos de inversión hicieron lo que se conoce en bolsa como se conoce como posiciones a corto. Es decir, suele decir apostar, aunque no es exactamente apostar, pero especularon con que el valor de esta compañía iba a bajar. Si tú quieres obtener un beneficio cuando crees que las acciones de una compañía, el valor de las acciones de una compañía va a bajar, tienes que hacer lo que se llama posiciones a corto. Si crees que va a subir, que serían posiciones a largo, que es la posición, lo que la gente normalmente entiende, que es como se opera en bolsa, entonces tú compras simplemente las acciones y esperas que el valor de las acciones suban, y entonces obtienes un beneficio, puedes venderlas cuando el valor de esas acciones subió. Sin embargo, si tú crees que va a bajar, lo que haces es pides prestado las acciones a alguien que tenga las acciones de esta compañía que tú crees que está sobrevalorada y que entonces que vale más de lo que debería valer, y que en el futuro pues que se va a corregir ese valor. Pues entonces pides prestado estas acciones, luego vendes estas acciones. Si tienes razón y el precio efectivamente bajó, pues recompras las acciones y luego se las devuelves a la persona o a aquellos que te prestaron esas acciones. Y tú obtienes la diferencia. Es decir, si la compraste a 100 y luego el precio baja hasta 90, y cuando tú se la devuelves al que te la prestó, pues ganas la diferencia, ganas los 10 esos de diferencia que hay entre el valor inicial y el valor posterior. Entonces hubo fondos de inversión que compraron o que se pusieron a corto en relación con las acciones de esta compañía, de GameStop. Y un grupo de individuos ahí en Reddit, un subreddit, pues se dieron cuenta de que estaban haciendo esto, y entonces muchos de ellos motivados por odio que le tienen a los fondos de inversión, porque, por ejemplo, la crisis del 2008, muchos de sus familias, sus padres o cosas así, quedaron en una situación económica muy, muy mala. Y entonces, y sin embargo, la mayor parte de los bancos, fondos de inversión, pues tuvieron rescates monumentales. Entonces, tenían bastante resentimiento y bastante odio a estos inversores institucionales, y entonces se organizaron para conseguir lo que se llama un short squeeze, que viene siendo si el peligro, el problema que tiene lo de las posiciones a corto realmente en un mercado libre no tiene ningún tipo de problema. De hecho, son algo positivo, porque permite que los valores de las compañías pues se ajusten a aquello que realmente están ofreciendo. Entonces permite pues eso, que haya una menor volatilidad y que los precios, y que haya un mejor ajuste de los precios. Y son posiciones, tú no puedes simplemente enriquecerte de forma automática adoptando posiciones a corto. Tú tienes que especular y acertar, porque tú tienes un riesgo, lo que se conoce en esto es como un riesgo potencialmente infinito. Es decir, si tú compras una acción
y por 100 y crees que va a subir y la acción al final baja, tú lo que puedes perder son esos 100 que pagaste por la acción. Sin embargo, si tú haces una posición a corto, el riesgo potencial es infinito, porque el precio de la acción podría llegar a subir todo lo... Bueno, realmente no sabes hasta dónde. Entonces, lo que tú puedes perder es muchísimo mayor, el riesgo al que te pones es muchísimo mayor que el que existe en las posiciones a largo. Entonces, una de las cosas que hicieron, es decir, puede ocurrir que si los especuladores se equivocan, el precio, en vez de bajar, empieza a subir. Y si empieza a subir mucho, eso implica que estos inversores van a tener muchas pérdidas y a lo mejor pueden verse forzados o existe una presión para que compren las acciones. Pero si compran las acciones, entonces el precio sigue subiendo otra vez. Y entonces se produce como un círculo vicioso en el que cada vez los precios suben más y más y más y más. Y los que se pusieron a corto, pues pierden cada vez más, más, más y más. Y esto fue básicamente lo que ocurrió con Reddit y con GameStop. Los individuos de Reddit se organizaron entre ellos para empujar el precio de las acciones hacia arriba, haciendo que los inversores institucionales de los grandes fondos de inversión, entrasen en pérdidas y tuviesen también que empezar a comprar estas acciones y eso llevó el precio cada vez más hacia arriba y llegaron a perder los fondos de inversión. En algún momento llegaron a perder creo que 71.000 millones de dólares. Y esto es muy interesante porque sí que está relacionado con lo que hablábamos antes de la teoría libertaria de la lucha de clases. Es decir, en el mercado libre las posiciones a corto no son necesariamente malas. No son malas por sí, como ya explicamos, pero sí que hay un problema con los inversores institucionales, con los grandes fondos de inversión o con los bancos, que es el problema de lo que se conoce como la financialización de la economía. Es decir, dado que al existir un banco central, en Estados Unidos la Reserva Federal, puede crear dinero prácticamente de la nada y los primeros en recibir ese dinero suelen ser los bancos y los fondos de inversión. Primero, estos bancos tienden a actuar de una forma mucho más perjudicial porque saben que en caso de que haya crisis o en caso de que estén en problemas, van a ser rescatados por el Banco Central. Entonces pueden hacer un montón de operaciones que no tendrían sentido realizar en un mercado libre. Entonces tiende a producirse esto de la financialización de la economía y tienden también a hacer que en las inversiones lo que se conoce como los fundamentales, es decir, si una compañía está bien estructurada y ofrece buenos bienes y servicios, pues eso deja de tener ya importancia. Entonces sí que se produce una especulación basada en cosas mucho más desvinculadas de la producción real de bienes y servicios. Entonces, eso por un lado, se ve que hay ahí una situación privilegiada para los bancos y para los grandes fondos de inversión, porque reciben este nuevo dinero creado de la Reserva Federal y además se produce una redistribución de riqueza. Y por otro lado, también se puede comprobar cuando los fondos de inversión tuvieron graves estos problemas en estas semanas, pues se ocurrieron tres cosas significativas. Primero, hay una compañía, una app que se llama Robinhood. Esta compañía supuestamente está creada para ayudar a los pequeños inversores a operar en bolsa. Entonces, les dejó operar sin cobrar ningún tipo de servicio por el servicio que ofrece. Y sin embargo, cuando ocurrió este problema, esta app, Robinhood, llegado un momento, dijo que prohibió que se comprasen las acciones de GameStop, solo dejaba que se vendiesen estas acciones, precisamente para ayudar a los fondos de inversión. Y una de las cosas, además, que influyen es que como esta compañía no cobra por los servicios que opera, la forma en la que tiene de obtener beneficios es vendiendo los datos de los consumidores, de los que descargan esta aplicación, a los fondos de inversión. Entonces, los fondos de inversión son capaces luego de tener información sobre cómo operan estas personas en el mercado y a veces, además, tienen esta información antes de que se realicen las acciones, las propias ventas y compras. Entonces, se ve claramente que hay una confluencia de intereses que se pueden definir como intereses de clase.
Y luego, además, se puede ver también como todos los medios de comunicación, los medios mainstream en Estados Unidos, salieron de repente a decir que los pequeños inversores eran los malos y que los fondos de inversión eran pobriños, que buenos son y que cómo hay que preocuparnos por ellos. Y además empezaron diciendo que los inversores estos eran también supremacistas blancos, eran de Trump, las cosas clásicas que se dicen cuando quieres desacreditar ahora en la actualidad a alguien. Y sin embargo, y además también se iniciaron o se solicitaron medidas para que la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, para que regule o para que se establezcan regulaciones para que impidan que estas personas indeseadas pues que puedan operar así de esta forma. Lo cual se establece que hay se ve que hay una diferencia entre las personas normales y corrientes y aquellas élites que tienen determinados accesos a privilegios y como por ejemplo privilegios monopolistas como son los bancos que tienen, es un sistema tremendamente intervenido, el sistema bancario, el sistema, y por eso el sistema este de la financialización de la economía no es un proceso natural de libre mercado, sino es un proceso característico de economías muy intervenidas, en donde siguen habiendo precios y servicios y mercados, pero hay enormes procesos de monopolización o de cartelización y donde se otorgan privilegios a determinados actores. Entonces, por esto se puede determinar que es un ejemplo de lucha de clases que además que yo desde mi punto de vista pues hay que apoyar. Sin duda. Pero además de este ejemplo muy llamativo, que fue así como más internacional, ¿no? Vino de Estados Unidos y se escuchó en todas partes, incluido aquí, ha habido estas últimas semanas aquí en España mucho jaleo, mucho alboroto, porque, bueno, saltó la noticia de que el Rubius, que es uno de los youtubers con más seguidores de aquí en España, pues que se mudaba a Andorra para intentar pagar menos impuestos, para pagar, de hecho, menos impuestos. Y bueno, saltó a todos los medios de comunicación, en todas las tertulias, desde las más serias hasta las más informales, hasta incluso las del corazón, se puso este tema que se estuvo hablando a 2 horas y que aún se sigue hablando a día de hoy, ¿no? Y en general hay una gran parte de la opinión pública, claro, vivimos en un país muy socialista, que los acusaba como de casi de ladrones, ¿no? De os estáis llevando el dinero, el Estado os necesita, ¿cómo podéis ser tan sinvergüenzas, tan egoístas, etcétera, etcétera? Entonces me gustaría que nos contaras desde tu perspectiva qué es lo que ha pasado con los youtubers, por qué esta fuga, porque ahora saltó el caso con Rubius, pero viene ya de atrás, ha habido muchos influencers y demás españoles que se han ido mudando a Andorra en los últimos años. ¿Qué pasa con esto? ¿Y es cierto que son unos egoístas patológicos o hay algo más detrás, mucho más? Bueno, egoístas patológicos, no sé, yo no los conozco personalmente y no sé, solo que lo que ven es que la cantidad, bueno, que el Estado se comporta de forma predatoria y entonces les está quitando un montón de recursos que ganaron de forma sin asaltar a nadie, sino con los bienes y servicios que ofrecen, en este caso con lo que hacen en YouTube, y pues entonces prefieren irse a un sitio donde les quite menos dinero, lo que parece bastante razonable y lo que parece sí, pues a mí lo más interesante, o una de las cosas que más me parece interesante es cómo, independientemente del partido que esté en el poder, y por eso sirve también para ver cómo se forma una visión de clase, al final las justificaciones vienen siendo siempre las mismas. Porque en el 2012, cuando Montoro, el ministro de Economía del Partido Popular, cuando el Partido Popular estaba en el poder y en España se subieron los impuestos, una de las justificaciones que utilizó Montoro era que era en este momento era de patriotas pagar más impuestos. Y ahora en este caso que estás hablando tú también, resulta que los del partido de Podemos, que supuestamente era, al principio era un partido así populista de izquierdas, pues resulta que utiliza exactamente el mismo lenguaje. Es decir, ese de patriotas pagar impuestos y si te vas eres un antipatriota que odias a tu país. Y se utiliza además la excusa de la justificación también del estado de bienestar. Es decir,
Si no pagamos impuestos, entonces no podemos ofrecer todos estos servicios del estado de bienestar. Y es con una hipocresía, además, muy interesante, porque el principal gasto que no se podría hacer, al que supuestamente yo creo que se refieren, es a los propios salarios y los sueldos de los políticos que dependen del dinero que pagan los demás personas en el país, porque precisamente pues, bueno, es muy famoso eso de lo de Pablo Iglesias, el Chalet y todas esas cosas. Parece que no está viviendo ahora mismo la miseria. Y parece ser que igual cierta influencia tiene eso de haber accedido a cargos políticos y a cargos de representación. Igual tuvo influencia. Entonces, a mí me parece eso que precisamente eso demuestra una gran hipocresía. Además que también podemos ver cómo hay una gran hipocresía en el sentido de que estabas diciendo, no, esto es necesario para la gente y para los pobres y para la situación, pero luego hay otras medidas, como por ejemplo, en la mayor parte de los países donde hay estas medidas las más estrictas, por ejemplo, en relación con las cuarentenas y los ceses de la actividad, vemos como uno de los quien más sufre esas situaciones son normalmente trabajadores modestos o autónomos, o por ejemplo los que trabajan en el sector de la hostelería. El sector de la hostelería en España, por ejemplo, está sufriendo unas pérdidas enormes. En el último año hay 700.000 parados más, según las últimas estadísticas. Y del sector de la hostelería, que se incrementó el paro en el 20%. O sea, la destrucción de empleo se incrementó un 20%. Y ahí se destruyeron en los últimos 12 meses 236.000 empleos. Sin embargo, los empleos públicos, es decir, el número de trabajadores afiliados en las administraciones públicas, creció en 163.000 personas, que es la forma en la que se establecen siempre los costes sociales. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de las actividades esenciales, cuando se hablaron del cierre de todas aquellas actividades que no fueran esenciales, y la hostelería, por ejemplo, siempre se consideró que no era una actividad no esencial y por lo tanto se podía cerrar. Sin embargo, no se dejaron de pagar a los que no es por criticar a ningún funcionario, que puede haber funcionarios también, no es una cuestión personal, pero no se dejaron de pagarle ni dinero a ellos ni sobre todo a los políticos. Ellos se consideraban también, incluso que no tenían por qué ir o no podían ir o acudir a las sesiones, fuese el Congreso, fuese el Senado, fuese donde fuese, pues ese sueldo también se consideraba, ese trabajo se siguió considerando esencial. Lo cual quiere decir también que hay una situación, una clara característica de clase y unas determinadas clases que se supone que tienen son más importantes que otras. Entonces, estas cuestiones con lo de los youtubers están siempre caracterizadas por una enorme hipocresía. Y otra de las cosas importantes, aparte de estar relacionadas, se ve como también la fragmentación política, es decir, la existencia de diversas jurisdicciones, y sobre todo en jurisdicciones pequeñas como es Andorra, permiten la competencia institucional. Y la competencia institucional, una de las partes de la competencia institucional es la de la competencia fiscal. Es decir, que determinadas, al tener jurisdicciones diferentes, hay jurisdicciones donde van a ser menos predatorias para las actividades empresariales y actividades económicas. Y hay algunos determinados empresas o actividades o individuos que pueden votar con los pies, marcharse de una determinada jurisdicción que es muy más perjudicial hacia una jurisdicción que es menos predatoria. Y eso es un fenómeno también positivo porque fuerza a las distintas jurisdicciones a adoptar medidas que sean menos lesivas y menos predatorias con las actividades económicas. Por eso tampoco le gustó nada este tipo de cosas y por eso aparecieron también muchas declaraciones de inspectores de Hacienda de que iban a utilizar, por ejemplo, Big Data para saber si realmente estaban, y además haciendo acusaciones
antes de preventivas. Es como lo de era como la guerra de Irak, lo de las acciones preventivas. Es decir, antes de tener ningún tipo de prueba de que realmente eh, alguno de estos youtubers que se fueron no está viviendo allí de verdad, ya decía, los vamos a vigilar porque sabemos que esto están haciendo para robar impuestos. Es decir, ya tenían una acusación preventiva, ya lo consideran como algo necesariamente malo antes de que, porque es perfectamente legal. Entonces se ve como hay un ataque a este tipo de cosas, probablemente también para evitar que haya una imitación. Entonces, pues yo lo veo también así, lo entiendo en este sentido también. Sí, que al final, bueno, cualquiera de los tres ejemplos podemos ver que acaba siendo eso, ¿no? Una lucha de clases, pero de la clase, bueno, de nosotros contra los políticos, contra la clase política al final. Y que bueno, que lo que decías tú es pura hipocresía, viendo pues cómo mantienen ellos sus salarios, sus trabajos y ni siquiera ir a trabajar, cómo tratan bueno, a gente que lo está pasando realmente mal, como todo el tema de la hostelería, y sin embargo como después cargan rápido contra los youtubers cuando, bueno, ayer mismo salía una noticia hablando de una foto de la casa del Rubius que va a mantener en Madrid de 900 no sé cuántos metros cuadrados, mientras el tío Caradura se va a Andorra. Pero parece que nos olvidamos todos exactamente de la casa de Pablo Iglesias, sus niñeras pagadas, su sala de juegos allí en el Congreso y de, bueno, y de toda la policía que tiene alrededor a la que no te puedes acercar a su casa. Pero eso no importa. Importa que el Rubius se marche a Andorra con su dinero y su trabajo, porque es una ofensa directa a todos los españoles de alguna manera llamativa. Pero entonces, teniendo claros estos ejemplos que han sucedido en las últimas semanas, y yo creo que sí que son muy llamativos, ¿qué enseñanzas o conclusiones debemos sacar de este tipo de casos, de este tipo de cosas que están pasando? ¿Cómo debemos tomárnoslas y qué acciones podemos llevar a cabo? No, la primera conclusión que deberíamos sacar es que el Estado no es tu amigo. No está pensado para preocuparse por ti, a ver qué te pasa, a ver si estás bien, a ver si tienes buena. En general hay que tener una gran desconfianza siempre de las medidas estatales porque están hechas o bien para, incluso que parezca que son medidas que pueden ser positivas para ti, están hechas o bien para hacerte dependiente de sus medidas o bien para sacarte rentas. Entonces, la primera circunstancia es esa, la idea de la lucha de clases por sí mismo no está mal, solo que tenemos que tener en claro cuáles son las clases. Es decir, no hay que atacar el libre mercado, no hay que atacar lo de la propiedad privada. Lo que hay que atacar es la situación del uso coercitivo de la fuerza del aparato estatal cuando se utiliza para obtener recursos de la población, de los trabajadores y de los sectores productivos y para obtener regulaciones que benefician a determinadas empresas o personas o grupos de la sociedad a expensas del resto. Y eso es lo primero, si uno tiene claro eso, entonces muchas otras de las cosas pues quedan mucho más claras. Y luego, por otro lado, también podemos ver cuál es la parte buena del populismo o de los movimientos populistas. La parte buena es que muchas veces también utilizan esta retórica y el utilizar esta retórica es una retórica más fácil de entender para la gente que grandes teorías políticas o grandes filosofías económicas. Entonces, eso es algo positivo porque es más fácil de comprender y eso, al establecer esa dinámica, pues eso es algo que está bien. Solo que luego tenemos también la parte negativa, es decir, la parte negativa es hay determinados movimientos populistas que buscan o promueven políticas de la envidia, es decir, buscan que normalmente eso, de divide te impera otra vez, y eso sí que no es algo positivo, o por ejemplo los que se centran sobre todo en la desigualdad, porque el problema no es la desigualdad o la riqueza que tengan algunos, el problema es cómo adquirieron esa riqueza. Si adquieren esa riqueza de forma predatoria, utilizando la violencia o utilizando los privilegios estatales, entonces sí que tenemos un problema. Entonces sí que no hay ningún problema en unirse con cualquier grupo que reclame algún tipo de o que luche contra esa situación. El problema es cuando se considera la igualdad en sí misma, la desigualdad como algo malo. Entonces, que hay que siempre proceder a igualar, porque precisamente como nunca vas a poder igualar, entonces esa es una idea muy buena también para
las élites estatales, porque eso le da siempre una oportunidad para establecer siempre medidas y medidas y medidas. Y entonces eso es una de las cosas que hay que ver cuáles son también esos movimientos o circunstancias para saber cuándo aliarse o no aliarse con determinadas ideas. Pero en general la idea de lucha de clases, no la de Marx, porque la de Marx está mal, pero la idea de lucha de clases no es incompatible con la idea del libertarianismo, sino que es perfectamente compatible, solo que hay que saber cuáles son esas clases. Entonces, sabiendo esto, pues es más fácil entender muchas de las cosas que pasan por ahí en el mundo. Sí, porque algo que también es curioso es que no podemos decir que ellos no respeten en términos generales la propiedad privada, sino que no respetan tu propiedad privada. Es decir, porque podemos verlo también con el tema de los ocupas, ¿no? Podemos siempre a favor de ellos, pero para que entren en tu casa, no en la suya, que tiene a 17 policías pagados por ti para que no puedas ni pisar su calle, la calle pública donde está su casa. Pero sin embargo, en la tuya, si entran sin violencia, ya no los puedes echar porque es algo, algo distinto. Parece que las cosas cambian su sentido y su significado cuando son aplicadas para ellos o aplicadas para el resto de nosotros. Y ahí es donde tendríamos que analizar, tener muy claro, como dices tú, cuál es la lucha de clases y tener muy claro que no son nuestros amigos, más bien es todo lo contrario. Es la mafia que intenta hacernos la vida más difícil, nunca más fácil. Y bueno, los ejemplos de estas últimas semanas creo que sirven muy bien para reflejar esto que llevamos diciendo muchísimo tiempo, que los libertarios llevan anunciando a bombo y platillo mucho tiempo y que, bueno, que espero que poco a poco mucha gente con ejemplos así tan llamativos y que hacen tanto ruido, pues sea un poquito más capaz de verla y de perder confianza en esas instituciones políticas que es eso, que no quieren ningún bien para nosotros, sino de una manera muy egoísta para ellos mismos, aunque hablan del altruismo para los demás, lo que viene siendo una hipocresía en el sentido más absoluto de las que las puedo ver. Pero bueno, pues dicho esto, creo que ha quedado bastante claro cuál es nuestra postura y cómo nosotros analizamos este tipo de situaciones que se han venido dando. Y sin más, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos una semana más en nuestro programa del Abismo de Helm. Como siempre os decimos, suscribiros, comentar, me gusta, todas esas cosas ayudan mucho a que podamos seguir con la labor del canal que estamos intentando hacer. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego.